respuesta individual a una misma dieta. Primero vamos a empezar por lo que significa lo que es el polimorfismo, y esta es una variación en la secuencia de ADN que se presenta en una población mayor al 1%, que no está relacionado directamente con enfermedades, pero que sí tiene ciertas asociaciones. Esta variación por lo regular se presenta en un solo nucleótido, por eso se llama SNP o polimorfismo de nucleótido simple. Y un dato interesante es que actualmente existen más de 5 millones de SNPs que están relacionados con patologías o que también tienen protección de estas. La mutación también es una variación en la secuencia de ADN, pero con la diferencia al polimorfismo, que solamente se presenta en menos del 1% de la población y que esta sí está relacionada con patologías. Bueno, el fenotipo y el genotipo. El genotipo es lo que no se ve porque es únicamente información genética, y esta es la combinación de dos alelos, uno heredado por el padre y el otro heredado por la madre. Y esto es lo contrario al fenotipo, ya que el fenotipo es la expresión física del genotipo, o sea, lo que sí podemos ver. Un ejemplo para esto es el polimorfismo del gen TNF-alfa en la región -308, donde la guanina, que es el alelo más común, se sustituye por la adenina, que es el alelo polimórfico o menos común. Y las combinaciones para este gen otorgan un fenotipo diferente que se asocia a otro fenotipo. Y es por eso que se estudian estos efectos, para tener la oportunidad de crear planes alimenticios que se basen en la genética de cada individuo. Y bueno, ahora les explicaremos la clasificación de algunos polimorfismos. La primera clasificación es el polimorfismo del nucleótido simple, o por sus siglas en inglés SNP. Estos se presentan cuando un nucleótido es cambiado o reemplazado por otro. Esta es la variación genética más común entre las personas, y existe un SNP de cada 1000 nucleótidos. Esto quiere decir que aproximadamente hay de 4 a 5 millones de SNPs por genoma. Y tenemos un ejemplo. Aquí están aquí tenemos todos los ácidos nucleicos, y como podemos ver, aquí está el polimorfismo. Son 4 individuos. En el individuo 1 tenemos una timina y una citosina. En el individuo 2 tenemos 2 citosinas. En el individuo 3 tenemos 2 timinas, y en el individuo 4 tenemos la variación de una citosina con una timina. A ver, ahí, ¿quieres un tantito? Primero, pregunta para todos los que están sentados. ¿Cómo les dije cuál es la versión nueva de lo que les están presentando? Que lo vimos la clase pasada. Lo les comenté la clase pasada. Y antes pasada. Estos recuerdan son conceptos viejos, o la terminología que ellos utilizan. ¿Cómo se llama la nueva? Nada más falta el niño. Ok, variaciones genéticas, sí. Simplemente son variaciones genéticas, ya no son polimorfismos, la nueva terminología, pero todavía pueden encontrar mucha información así, sobre todo en español y más que nada en libros. ¿Por qué? Porque los libros, recuerdo, tienen como unos 10 años de atrás, y la nueva terminología tiene unos 7 más o menos que se implementó, y ese libro que les pasé, que lo tienen en su biblioteca, no recuerdo el nombre. Según recuerdo, es el 2018. Hasta ahorita, que yo sepa, no hay una nueva edición. Sin embargo, en el CUC se están trabajando en un manual de nutrición que tiene muchos de estos temas, incluido nutrigenética y nutrigenómica. El punto: variaciones genéticas o variantes genéticas es el nuevo término. Deben conocer polimorfismo y mutación, porque dice información o van a encontrar información necesaria con eso. Entonces, ubican o deben de ubicar términos viejos y términos nuevos. O sea, si se los puedo preguntar, ¿cómo ubican? Y eso que están poniendo ahí sus compañeras, y es otra pregunta para ustedes. ¿Cómo se le llama a ese fenómeno en general? Variación. Okay. Una sustitución de nucleótidos. Es una sustitución de nucleótidos.
Se lo digo por esto. Ok, primero importante, ubiquen aquí. ¿Qué dice? Esos dos. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Entonces, ¿de quién es ese ADN? ¿De la mamá y del papá? El hijo. Ok, porque tienen mitad y mitad. Porque así funciona, ¿no? Mitad y mitad. Ok, eso que están viendo ahí, a diferencia de como normalmente lo hemos visto, no es una secuencia de la doble cadena de DNA, sino es el cromosoma y su copia. ¿Sí? Tenemos pares de cromosomas. Son el cromosoma que proviene del padre y el que proviene de la madre. Entonces es copia de uno y la copia del otro. En este caso, padre y madre. ¿Sí? Ok, eso que les está diciendo ahí, si se fijan, hay, por así decirlo, 4 combinaciones. Y digo por así decirlo porque una de esas realmente es lo mismo. Eso que ven ahí es homocigoto y heterocigoto. Ok, prefijos y sufijos griegos. Homo, mismo. Hetero, diferente. ¿Sí? De ahí viene eso que tanto han escuchado. Homocigoto, misma información. ¿Cuál de esos son homocigotos? Individuos. 3 y el 2 y 2. 3 y 2, ¿ok? Homocigotos. Heterocigotos, ¿ok? Los heterocigotos son heterocigotos, ¿sí? Son combinaciones de uno y del otro. Los homocigotos, tenemos el homocigoto silvestre y el homocigoto mutado o variante. Va a depender de cualquier gen que estemos hablando, cuál es la que identificamos como la secuencia normal. Y a partir de eso es cuál es la mutada. Por ejemplo, digamos que en esta, la silvestre, la normal, sería el homocigoto T. ¿Cuál es el homocigoto T? El individuo 3. ¿Ok? Y el homocigoto mutado. El 4. ¿Ok? Entonces, ubiquen eso, homocigoto y heterocigoto. A ver, le voy a contestar a su coordinador. Aquí tenemos algo. ¿Cuál es el homocigoto? Dime. El siguiente polimorfismo son los que afectan la expresión génica o por sus siglas SNPR, que es el promotor, bueno, se encuentran en el promotor de genes codificantes de proteínas y de elementos no codificantes y como su nombre ya lo dice, alteran la expresión génica. Se dice que un 5% del genoma es funcionalmente importante y se divide en dos. El 1.5% es el que codifica las proteínas y el otro 3.5% es en el que están integrados los elementos no codificantes. Bueno, no sé si recuerdan en qué parte es la región codificante. ¿Nadie recuerda? Sí. Los exones es la región codificante y los intrones eran la región que no era codificante. En los exones vamos a tener un efecto fenotípico, así que lo vamos a poder ver con sus características, ya sea por el color de ojos, el color de piel, el color de cabello. Y referente a las enfermedades, pues va a haber una falta de codificación de proteínas y esto va a hacer que tengamos diferentes enfermedades que les vamos a exponer al ratito. Y en la región no codificante, pues nada más va a ser genotípicamente, no lo vamos a ver, pero esto nos va a servir para ver las expresiones y de ahí ver cuáles enfermedades se pueden derivar para prevenirlas o para cuando ya estén las enfermedades, pues ver qué se puede hacer para mejorarlas. La tercera clasificación son los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Esto resulta de la variación de la secuencia de ADN que es reconocida por las enzimas de restricción. Estas enzimas bacterianas son utilizadas por científicos para cortar moléculas. Y un ejemplo de estos es cuando se corta el ADN de dos personas y se aísla con un sitio que rodea este ADN. Una de ellas corta la enzima y la otra no. Esto quiere decir la diferencia entre el ADN de esas dos personas y esto también nos indica que puede haber un polimorfismo. Y para esta se necesita la participación de una enzima y la enzima va a ser el corte. En este ejemplo el corte lo hizo
piso recto, pero este corte también puede ser escalonado. Y por último, la cuarta clasificación son los polimorfismos en el número de repetición de tándem o BNTR por sus siglas en inglés. Son secuencias repetitivas que se encuentran en múltiples zonas del genoma. Estos organizan bloques dispersos de repeticiones de tándem. Generalmente estos se presentan como ADN no codificante y estos también nos ayudan cuando se necesitan buscar los marcadores genéticos para rastrear herencia familiar y también pueden ser útiles para los forenses cuando están buscando las huellas dactilares. Y en el ejemplo tenemos otros dos individuos. Aquí el bloque es de citosina, adenina y guanina. Y como podemos ver, se repiten los bloques. Aquí nada más hay 3, aquí 5. En el individuo 2 hay 5 y aquí hay 7. Y continuamos con los haplotipos. ¿Qué son los haplotipos? Es un conjunto de varios polimorfismos y es una herramienta fundamental para las asociaciones entre genética y enfermedades. Los haplotipos son como un resultado de los diferentes tipos de polimorfismo y aquí se los voy a explicar. Aquí tenemos un ejemplo con 3 individuos y cada uno de estos son los diferentes polimorfismos que nos darán como resultado los haplotipos. El ejemplo del individuo número 1 es una timina, guanina, citosina y timina, y estos van a variar con los otros dos individuos porque son diferentes los nucleótidos que hubo en el polimorfismo. Nomenclatura. Existen varios tipos para nombrar los polimorfismos y esto es dependiendo del tipo de polimorfismo. Pero aquí les voy a explicar el tipo de polimorfismo, el SNP, que es lo más común, y hay dos formas. Y esta forma es utilizar el SNP con un prefijo seguido de un signo mayor que es donde va a indicar el cambio de nucleótidos, como por ejemplo el polimorfismo C76A mayor que T, se indica que hay un cambio o un polimorfismo en adenina por una timina en la región número 76 del gen. Y si este polimorfismo se encuentra en la región promotora, se siguen las mismas reglas, pero se cambia a un signo negativo, como por ejemplo el polimorfismo C menos 1019T, que indica cambio de una citosina por una timina en la región 1019 de la región promotora del gen. Correcto, nada más no son regiones. Sí, recuerden que el gen tiene numerados los nucleótidos. No, si dicen regiones es un área. Y eso literalmente es nada más una posición, un nucleótido. ¿Sí? Está correcto lo que dice, nada más no es región, es un solo nucleótido. Recuerden que la parte codificante es positiva y la no codificante negativa. Río arriba y río abajo, lo que habíamos visto. Bueno, para ir relacionando un poco más los polimorfismos y la nutrición, aquí es necesario mencionar que la nutrigenética busca identificar estos polimorfismos y estos haplotipos que se relacionan directamente con la respuesta de nuestra dieta. Y esto para que estos hallazgos funcionen como una herramienta al momento de crear planes alimenticios inteligentes. Y bueno, a continuación les vamos a presentar los polimorfismos y su asociación con la predisposición y protección contra las enfermedades. Bueno, como una introducción de esto es que actualmente se reconoce que el estado de salud de un individuo depende tanto de la integración y exposición ambiental como de su genoma. Y los principales factores de la variable exposición son el estilo de vida, que incluye la nutrición, la conducta y la actividad física. La primera enfermedad es el daño endotelial. Entre los primeros polimorfismos identificados son los dos SNPs del gen de la enzima metileno tetrahidrofolato reductasa, por sus siglas MTHFR, que consiste en el cambio de la posición 677, se cambia, como lo dijo Liz ahorita en la nomenclatura, se cambia una citosina por una timina. Y en el polimorfismo 1298 se cambia una adenina con una citosina. Pero estos efectos del SNP pueden ser modificados a través de la dieta. Ok, a ver, de ahí. ¿La anterior? Ajá. Metil tetrahidrofolato reductasa. ¿Sí? Metileno no es otro. Okay. ¿Sí? Pero sí
sí es. Ok. Bueno, como consecuencia hay incremento en los niveles de la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que el cuerpo utiliza para producir proteínas y debido a que esta enzima hace que no se produzca el ácido fólico en su forma activa, las personas tienen que suplementarse para que logren bajar los niveles de homocisteína cuando se tiene este gen. En el metabolismo de la cafeína tenemos 3 genes involucrados con sus respectivos polimorfismos. Y uno de los principales es el gen CYP1A2 con un polimorfismo A734C, o sea que se cambia una adenina por una citosina en el nucleótido número 734. Y esto lo que genera es una disminución en el metabolismo lento de la cafeína, lo que también está asociado con el riesgo de infarto al miocardio. Otro de los genes es el receptor de adenosina A2A2. Este es un neurotransmisor y modulador de la función cardiovascular, respiratoria y renal. Y esto también genera un aumento en la sensibilidad a las sustancias de la cafeína, como al generar una mayor susceptibilidad a la ansiedad y cambios en el ciclo de sueño. Y por último tenemos otro gen que se llama el ADR o receptor adrenérgico, que este también tiene receptores, son receptores adrenérgicos, neurotransmisores adrenérgicos como la adrenalina, la noradrenalina, que también genera una mayor susceptibilidad a tener una mayor respuesta al efecto de la cafeína. La siguiente enfermedad es la diabetes mellitus tipo 2. Dentro del grupo de moléculas encargadas de la regulación metabólica de la glucosa, los polimorfismos más relevantes son la glucosinasa, con sus siglas, la proteína reguladora de glucosinasa, la glucosa 6-fosfatasa, con sus siglas G6P, y del receptor 1B de la melatonina, debido a que estas moléculas están altamente implicadas en la vía de señalización de la insulina, que es la liberación de la misma insulina y la captación de la glucosa. Y estas mismas, la glucosinasa, la glucosa 6-fosfatasa y el receptor 1B de la melatonina están relacionados con el mantenimiento de los niveles de glucosa en ayuno en personas con niveles normales de glucemia, que esto es la protección contra la diabetes, y también el G6P, que es la glucosa 6-fosfatasa, y esta es otra, pero es la glucosinasa reguladora. Estas tienen que ver con la predisposición de la diabetes mellitus tipo 2. Como otra patología tenemos la obesidad. En la obesidad existen diferentes polimorfismos y yo nada más voy a hablar uno. Uno de ellos es la variación intrónica en el SR112198-0 y se encuentra en el gen FTO, que es el Fat Mass and Obesity Association. Y se asocia con un mayor índice de masa corporal y un mayor riesgo de obesidad, donde el aumento del índice de masa corporal fue significativamente más pronunciado, al 76%, en individuos sedentarios. Y a este hicieron un metaanálisis y redujo 35% al 76% la predisposición del IMC, implementando la actividad física, porque ese 76% es en pacientes sedentarios. Así que lo que podemos involucrar nosotros como nutriólogos es que activemos la actividad física. Y pues el cáncer. Un gran número de polimorfismos en la porción 3' terminal del gen BDR se desequilibran y están ligados con la repetición de fragmentos de poli-A, microsatélites, incluyendo el BSM1, el TAC1 y el APA1. Y los estudios in vitro sugieren que estos polimorfismos y los poli-A estén involucrados en la regulación de la expresión génica y la estabilidad del RNA mensajero. Y pues en el cáncer sí están involucrados más genes, son 200 genes los que están involucrados. Y pues las actividades del 1,25H2D, que es el que regula la absorción de calcio con respecto al cáncer, incluyen la activación de los
macrófagos y los efectos de más de 200 genes, que ya les había dicho, cuya activación requieren de la presencia de una proteína a la unión de vitamina D. Entonces se necesita la vitamina D para una buena absorción del calcio. Así que los pacientes con cáncer es recomendado que se suplemente con vitamina D de 600 a 800 miligramos para una buena absorción. Se hizo también un estudio científico de 45 personas y cuando les daban el diagnóstico que tenían cáncer de mama y de próstata, todos salían con déficit de vitamina D. ¿Qué es eso que tienen en el primer renglón? Es un nombre raro. ¿Qué es? Así también interesados. Sepan que les pregunto esas cosas y adivinen qué, para que le tomen importancia, tienen examen el miércoles. Y eso incluye, obviamente, este tema, porque recuerdan que les dije que era hasta el tema 5. ¿Y este tema es? Sí. Ajá. Y sus compañeras les dicen, exponen. Las clases están como las exponen en general. Algunas mejores, algunas peores. Pero el punto de esto, la información está ahí, ya se los había dicho. Yo les voy a preguntar sobre la información básica que está ahí y una que otra cosa que les estoy comentando constantemente en clase. Entonces, si no le entienden a lo que dicen sus compañeros, o no revisan lo que tienen en su información, pues no van a poder contestar las cosas. Ahí les están diciendo algo que a primera instancia no queda tan claro, pero eso que está ahí es algo que ustedes deben de conocer o ubicar al menos. ¿Qué es? Exactamente. Esa es la vitamina D. Ese nombre raro es vitamina D. ¿Sí? Ahí les están diciendo que entonces la vitamina D, y eso sí se lo dijo claramente, textualmente, se utiliza suplementada para tratamiento de cáncer. Ojo, tratamiento y prevención. De hecho, se utilizan ambas. Y no solamente en cáncer, también se utiliza en insuficiencia renal. Y tiene muchas otras utilidades, pero lo que les digo, no están checando constantemente lo que les están comentando. El punto, ubiquen las cosas. Yo les voy a preguntar de la información que tienen en lo que yo les pasé, ¿sí? Si sus compañeros no les pusieron todo, ya les había dicho, se califica obviamente a quienes expusieron. Y si expusieron bien o mal, van a tener sus consecuencias de quien expuso. Pero la información ya la tenían ahí, les dije que la estuvieran revisando. Se los vuelvo a decir, como buena voluntad antes del miércoles, así se tengan que estar desvelando y revisando lo que tenían que haber leído desde hace, ¿cuántas semanas? 3. Lo tenían desde antes, pero bueno. Vamos a asumir que 3. Tienen que revisarlo, ¿sí? El miércoles que viene va a ser misma situación que la ocasión pasada, o sea, vamos a ir, van a contestar. Si quieren llevar su computadora para evitar las complicaciones de la vida de las computadoras de ya, está bien. No les recomiendo lo de los celulares, a algunos les pasó que tenían errores o que sucedían cosas, pero ya saben, ¿sí? Era lo que les iba a decir en un inicio, pero aprovechando. Pongan atención, no solamente vengan a vegetar y hacer fotosíntesis aquí mientras tratan de mantener los ojos abiertos y están dormidos. ¿Sí? Pongan atención. Entonces, ¿qué hace la vitamina D? Ok, ¿y qué es el receptor de la vitamina D? Cosa que ya lo hemos dicho como en 4 clases. ¿Qué forma parte? Los rayos UV del sol para la No, absorción. del receptor. ¿De qué forma parte el receptor de la vitamina D? ¿No? Sí, ¿cómo se puede englobar? ¿A qué grupo se le puede llamar que pertenece? ¿En qué otra cosa lo habíamos visto como 3 o 4 veces? Es un factor de transmisión. Esa es una de las 4, no, de hecho
faltan otras dos. Es un factor de transcripción. Los factores de transcripción, ¿qué más pueden ser también? O en este caso la vitamina D, ¿qué más puede ser? Receptor nuclear. ¿Sí? Sí. Los receptores nucleares son factores transcripcionales, pero hay más factores transcripcionales que solo los receptores nucleares. Y es lo mismo que un dedo es un pulgar, pero no todos los pulgares son dedos. Un pulgar es un dedo, pero no todos los dedos son pulgares. Ahí fue tratado de leer, pero bueno. Continúen. Bueno, en el área de investigación de enfermedades cardiovasculares se han encontrado varios polimorfismos de un solo nucleótido, como la apoproteína A, la apoproteína A, la lipasa hepática, y todas estas modifican el perfil lipídico ante el consumo de dietas altas en grasa. Y aquí principalmente entran las grasas trans, ya que estas afectan a la capa que recubre las arterias y ayudan al deterioro de estas. Y en el síndrome metabólico, el gen PPAR-gamma es un factor transcripcional. En este se involucra el metabolismo de lípidos y de glucosa. Y en su isoforma PPAR-gamma 2 presenta el polimorfismo PRO12ALA. Y en este se sustituye la prolina por alanina y se cambia la conformación de la proteína. Aquí se asocia un elevado IMC, ya que con este disminuye la actividad del receptor, provocando sensibilidad de la insulina y que aumente la producción de lípidos. Y como conclusión, la aplicación rutinaria y correcta de la nutrigenética se dificulta porque la determinación del genotipo de cada individuo aún no es un análisis común y accesible. Sin embargo, el conocimiento de las variaciones genéticas a nivel poblacional puede resultar de gran valor en la orientación de la toma de decisiones para diseñar un plan nutricional a la medida. Ok. De los que están sentados. Antes de que terminen con eso. Están sentados. Ponle lo de la conclusión, por favor. Sí. Traduzcan al español lo que viene ahí en la conclusión. O sea, hace con sus palabras. Que aún no se puede determinar los diferentes genotipos y pues esto hace que sea más difícil y menos accesible el conocimiento de o para diseñar el plan nutricional. Ok, esa es la mitad y está correcto. La otra mitad. Quiere decir como que las variaciones genéticas es importante conocerlas para crear planes de alimentación de acuerdo a esas variaciones. Ok, otro pedazo más. Que como no es tan común hacer como un estudio del genotipo de las personas, se basan como a nivel comunidad, como en, no sé, en Tepatitlán tienen este genotipo, por eso vamos a adaptar el plan nutricional de acuerdo a sus características. Ok, esa es la última parte y de lo que les llega a ser de utilidad para poder aplicar en general, ¿sí? Tepatitlán sería algo muy específico, aunque sí puede darse el caso por ciertas zonas o regiones de cada país, y sí hay estudios que van a evaluar la prevalencia de ciertas variantes genéticas, polimorfismos en ciertas regiones del país o en razas o países. Entonces, conocerlos ayuda a saber y poder tratar de alguna manera, aunque no le hagamos el estudio a cada individuo, sabemos que hay una cierta gran oportunidad de que se presenten algunos polimorfismos en ciertas poblaciones. Ejemplo, aquí precisamente hablando de la región de los Altos, ya les había dicho que hay una alta incidencia y prevalencia de enfermedad renal, ¿cierto? Sí. Ok, es por unas variantes genéticas que existen. Y saber eso ayuda a tratar de alguna manera. En los mexicanos en general, el polimorfismo que le comentó su compañera del MTHFR, del metiltetraidrofolato reductasa, se presenta como en el 35% de la población más o menos mexicana. Y la manera de poder tratarlo es precisamente con nutrición. Y ojo, ese
En este caso, ese gen puede causar muchas complicaciones. Ok, les dijeron que era precisamente relacionada con los folatos. ¿Cuáles dijeron? Folatos en específico. Niveles de voy a tener que empezar a hacerlo con listo las preguntas y a ver cómo está la atención en esos casos. ¿Cuál folato era? El ácido fólico. Ácido fólico. No conocen muchos y era uno de los que deberían de conocer. Ok. Está muy Les vuelvo a relacionado con preguntar. la vitamina B6 y B12 y la B9 que se nos Ajá. Ok. ¿Para qué recomiendan el ácido fólico? No, para embarazadas. Les están diciendo que ese gen afecta los niveles de ácido fólico. ¿No creen que va a afectar eso para lo que lo recomiendan? Entonces, ¿por qué creen que es más necesario darlo? Y no solamente sirve para eso. Precisamente tiene mucho que ver con el daño a endotelio, que también mencionaron algo al respecto. Sirve para fármacos antihipertensivos, sirve para tratamientos en regeneración de tejido, de angiogénesis y cosas por el estilo. Pero la principal razón en este caso por la que ustedes lo estarían recomendando es porque, como tenemos ese polimorfismo, somos propensos en general a la complicación de tener malos niveles de ácido fólico. O sea, ¿qué es lo que causa? ¿O qué se supone que previene el ácido fólico? Malformaciones. ¿Sí? De las principalmente relacionadas, la formación de labio leporino o la de paladar anguilo, que es lo mismo. Pero bueno. Conózcanos, ubíquenos en al menos algunos de los polimorfismos más importantes que van a encontrar en la población mexicana. Y literalmente pueden buscar artículos que redacten o mencionan al respecto sobre los polimorfismos más frecuentes en las poblaciones de ciertos países o regiones. No les digo que se sepan todos, pero al menos los que están relacionados con ustedes. ¿Sí? Más o menos. Parkinson, pero bueno, dependiendo de la región. Ok, ahora sí, ya terminaron.